amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, si visteis el vídeo anterior, o al menos la parte final, veríais que hice al final una pequeña unión con el último punto grabado aquí, eh, porque se me cortó de nuevo y quería bueno, pues aprovechar ahora que ya empieza el buen tiempo, empieza a estarse a gusto, ¿no? Aquí en medio del campo quería aprovechar, quería venirme a un sitio tranquilo, en medio de la naturaleza, para hablar también de la palabra de Dios. Creo que puede servir en muchos casos de inspiración. Y bueno, es un lugar tranquilo, sí que hay carretera, y como es campo abierto, incluso yo ahora mismo escucho pues, algunos camiones muy a lo lejos. No sé si en la cámara, imagino que a lo mejor entra algo de sonido, pero no es lo suficientemente cercano como para que verdaderamente moleste y ensucie, ¿no?, la grabación. Entonces, bueno, espero que con el tiempo que nos queda, al menos de este lado de sol, y lo que me queda de batería, pueda grabar como mínimo uno y tal vez empezar otro y dejarlo a la mitad. No lo sé lo que será, pero bueno, eh, sabiendo que no me iba a venir, o sea, que me iba a venir aquí a medio del campo, no me he traído la Biblia de la predicación, como así lo dije en el final de la otra grabación. Y entonces me he traído lo que es el bosquejo, lo abrí antes de venir, y anoté los puntos de un par de ellos que me salieron. Tres de hecho me he traído, aparte del puntito final del vídeo anterior, y no creo que me vaya a dar tiempo a hacer evidentemente los tres, pero bueno, al menos uno y empezar otro quizá. A lo mejor ya mañana lo concluyo, no lo sé. Entonces, el que se me abrió en este caso, el primero, fue en Lucas 1, y se me abrió un testimonio gozoso. En este caso en esta página había 4 bosquejos, si no recuerdo mal, y en la otra 3. Entonces, de lo que había, me parecía importante poder tratar esto, porque a pesar de que yo en el vídeo de la idolatría hace ya un año y pico dije que estaba planteándome hacer algo sobre María. Después, no sé si fue en el vídeo del retorno de Cristo, dije que no pretendía hacerlo en principio. eh, y estoy volviendo a considerar la idea de retomarlo en algún punto, pero este bosquejo en concreto nos va a dar opción también a exponer ciertas cosas del engaño católico. Eh, no es una obsesión por mi parte, no es que yo continuamente quiera estar hablando de la Iglesia Católica, pero es un tema que no voy a obviar, no voy a evitar. eh, no lo voy a hacer, uno, porque no estoy buscando que si un católico ve esto precisamente se sienta cómodo. Estoy buscando que reaccione y que se replantee las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, en Lucas 1 es la parte donde, cuando María va a ver a Elizabeth, su pariente, que imagino yo, quitado por edades y tal, pudiera ser prima. En la Biblia nos especifica pariente, pero no sé exactamente si será prima por parte de madre, o no lo sé exactamente, pero bueno, son parientes, ¿no? Por lo tanto, Cristo y Juan el Bautista también tenían cierto parentesco, ¿no? Primos tal vez, o primos segundos. Bueno, eh, entonces Lucas 1 y ese momento, ¿no? Ese momento en el que se encuentran y mmm, la propia Elizabeth recibe como una revelación a través del Espíritu Santo por medio de Juan, que estando en su vientre, cuando recibe a María, cuando María entra a la casa, Juan salta en su vientre, ¿no? Y para ella es como una confirmación de que en el vientre en el bebé que porta en el vientre María hay algo divino, ¿no? Y entonces vamos a leer, la canción de alabanza de María, el Magnificat. Y vale, entonces este bosquejo nos lo dividen en 8 puntos, pero eh, coincidió que, como me iba a venir así solo con esta Biblia, pues el primer bosquejo de los que me salieron y que me parecía más interesante a tratar, eh,
digamos que se hace el análisis desde el versículo 48 al versículo 54, ¿vale? Entonces, no vamos a tener que estar yendo para adelante, para atrás, citas a un lado a otro. En este caso va a ser simplemente analizar estos versículos que están todos unidos. Entonces, en principio me lo voy a dejar aquí marcado, aunque luego lo que yo sí hice, lo que he hecho antes justo de venirme, es utilizando una versión que os la quiero presentar también cuando haga esa grabación de material para estudio. Utilicé ciertas referencias cruzadas de versículos para que veamos, bueno, para argumentar algunas ideas respecto a María después, ¿no? Aunque quizá no vayamos a leerlas ahí, pero las quiero dejar registradas punto por punto para que lo podáis comprobar, que verdaderamente son referencias al texto bíblico, ¿no? Entonces nos dice, porque María, a diferencia de lo que pasa con el mundo católico, con los católicos, ella conocía la escritura mucho, de hecho, y aquí en este canto de alabanza nos lo demuestra claramente con todas las referencias. Nos hace referencia a Primera de Samuel, a Salmos, a Isaías, a Job, a Jeremías, a Génesis y a Éxodo. Aunque luego también, en función a estas palabras, se hacen unas referencias a Apocalipsis, a Lucas, a Mateo, pero bueno, en ese caso, y a Primera de Pedro, en ese caso es como a posteriori de las palabras de María, pero ella en este canto de alabanza hace una clara alusión a todas las escrituras del Antiguo Testamento. Así que es una manera también de argumentar que todo el engaño que hay en torno a María, pues bueno, viene a causa de la ignorancia bíblica, ¿vale? Venga. Y de hecho, antes de empezar, a modo aclaratorio, porque cuando el mundo protestante, yo mismo, hacemos un ataque al engaño católico respecto a la Virgen María, no se debe interpretar como que nosotros no respetamos, no amamos a María. Por supuesto que sí, ella engendró al Hijo de Dios y fue por algo, fue porque bueno, pues fue una de las mujeres más especiales porque tuvo ese don, o sea, ese privilegio, ¿no? Le fue concedido bueno, pues esa maravilla de portar verdaderamente al Hijo del Salvador, al Salvador mismo. Entonces, no es un ataque a María, no tiene nada que ver. Es que nosotros cuando hablamos de la Virgen María del catolicismo estamos hablando del diablo disfrazado, el diablo apropiándose de la imagen de María para engañar. Como así nos dice las Escrituras y nos hace referencia en el Antiguo Testamento. Sus mujeres hicieron tortas a la reina del cielo, la reina del cielo. El diablo, a través de Isis, de Istar, de Astarte, de todas las reinas del cielo y los falsos ídolos y los falsos dioses, el diablo es lo que siempre ha buscado, robarle la gloria a Dios. Entonces, el engaño final proviene de esta estrategia satánica, tomar al mundo cristiano, entre comillas, y engañarlos creyéndose que están en el camino de Dios, del Dios verdadero, porque utilizan de cara a la galería las Escrituras, y entonces a partir de ahí te crean esa doctrina de tener a María en, bueno, pues una posición que verdaderamente no le corresponde, y lo vamos a ver así, lo vamos a ver en función en este canto, ¿no? En esta alabanza, en muchos casos hay más evidencia, y por eso digo que yo en algún momento quizá sí que retome, o sea, sí que haga algo respecto a María, tomando todo lo que nos habla la palabra de Dios de María, y porque siguen siendo suficientes evidencias para concluir que todo el catolicismo, todo lo enseñado respecto a María es una falacia total. Entonces, vale, primer punto, dice: María testificó con alegría que lo que el Señor hizo y hace. Punto 1, y nos dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Entonces nos llevan al versículo 48, perdón, pero bueno, lo vamos a retomar desde el principio, todo el canto, la canción de alabanza de María, porque hay una clave también importante en el versículo 47 que dentro de lo que es este bosquejo no aparece. Entonces, como lo vamos a enfocar por ahí, por dar el testimonio gozoso de María, pero también por exponer la mentira. Entonces nos dice, versículo 46, María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Versículo 47,
cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, en Dios mi Salvador. O sea, porque muchas veces el hecho de María y de María sin pecado concebida, muchas veces en vez de, o sea, la interpretación católica en muchos casos se lleva a que no es que María concibiera a Jesús sin pecado, que es la verdadera interpretación. María concibió a Jesús a través del Espíritu Santo. Ella no tuvo relaciones sexuales y carnales hasta después de haber concebido a Jesús, porque después de eso María, como nos dice la palabra, María conoció a José. Una vez que María concibió a Jesús, conoció a José. Pero no es María y José se encuentran por primera vez, se miran a los ojos y se conocen, porque José conocía a María mucho antes de haber quedado ella embarazada de Cristo. Entonces, ese conoció es una manera sinónimo, como una especie de sinónimo a conocerse en lo carnal, conocerse en la intimidad, conocerse en un acto sexual, o sea, tener un encuentro. Pero el hecho de sin pecado concebida en el catolicismo se lleva a que María fue concebida, ella fue concebida, no es que ella concibió, sino que fue concebida sin pecado. O sea, que María nació sin pecado, y no es cierto. María nació en una relación carnal y nació con el pecado original. Y por eso aquí, en este primer versículo, en el segundo versículo, versículo 47, nos dice: cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. O sea, María está reconociendo que ella necesita de un Salvador. Ella está reconociendo que lo necesita porque está bajo el pecado igualmente. Aunque no haya pecado en la carne a la hora de concebir a Cristo, ella necesita de un Salvador. Y así lo expresa. ¿Cuánto se alegra mi alma en el Salvador? Y esta es el versículo 47, 46, vale, del 47, no sé si, creo que no me lo he llegado a notar, no, pero bueno, en el versículo 46, cuando dice: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, eso es referencias que nos vienen en 1 Samuel 2.1, en Salmo 34, 2 y 3, en Salmo 35.9 y en Habacuc 3.18. Entonces, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Entonces, María en ese caso nos está diciendo que ella, que nosotros no le podemos poner en la función de mediadora o de intercesora, si el que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. O sea, si es que además en esa concepción católica, donde exaltan a María, porque además dicen María, Madre de Dios, pero si teniendo en cuenta a Cristo como Dios, no como el Hijo. Pero es que, entonces, si María es la Madre de Dios, entonces Dios es tu abuelito o qué. No, o sea, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no, o sea, no nos llevemos a unos engaños que es que son en la lógica, porque hay otros movimientos que defienden que lo llaman así, de hecho, solo Jesús, ¿no? Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. Y no es así, porque el mismo Cristo se desmarca de esa idea. O sea, él en ningún momento afirma soy Dios. A él siempre los fariseos le decían: tú dices ser el Hijo de Dios. Y él eso nunca lo negó, pero él nunca afirmó yo soy Dios. Aunque en sí habita la plenitud de la deidad, pero no es exactamente lo mismo que decirse que él es. No es lo mismo que algo esté en a ser, o incluso ser en no es lo mismo que ser, porque este palo está en la hierba, pero el palo no es la hierba. El palo es el palo, la hierba es la hierba. Entonces el palo está en la hierba. Es lo que pasa con Dios. Dios, la plenitud de Dios habita en el cuerpo de Cristo, en todo el cuerpo de Cristo. Por eso fue como fue, y por eso es el Salvador, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Pero no es lo mismo, o sea, ni el palo es la hierba, ni la hierba es el palo. O sea, son elementos y personalidades distintas. La personalidad no, la personalidad sería la misma, la persona es diferente, así como con el Espíritu Santo. De hecho, cuando él dice del Espíritu Santo, él dice, mi Padre os lo enviará. O sea, no, incluso se desmarca de eso, se desmarca de que él sea, ahí en esa misma frase, mi Padre os enviará al Consolador, ahí nos está dando la idea de esa
Trinidad, pero es la Trinidad, porque dice, mi Padre, o sea, no yo, sino mi Padre os enviará al Consolador, no a mí, al Consolador. O sea, no, ahí nos está dando la triple... la Trinidad de Dios misma. Porque hay mucha gente que renuncia a esa idea porque dicen, es que no viene la palabra en la Biblia. Ya, pero es que no necesariamente todo en la Biblia tiene que venir el término específico para tú entender un concepto. Vamos. Vale. Bueno, si veo que la luz de momento me llega, no lo veo del todo, pero me cambiaré si no de lugar luego. Venga, vamos a ver. Porque el sol se va por detrás y aún voy a tener horitas aquí. Vale. En punto 2 hemos leído... Bueno, hemos leído el primero, no hemos llegado a desarrollar el primer punto. Hemos leído el primer versículo, el segundo versículo, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Versículo 48, que es el del primer punto, porque ha mirado la bajeza de su sierva, dice, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Por lo tanto, ella está diciendo, uno está demostrando esa humildad, está demostrando que en sí misma se sentía indigna de saber que Dios la había elegido para, bueno, pues para semejante misión, ¿no? Y aún así dice, de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pero no me llamarán bendita por mí, no me van a llamar bendita por mi propia, por mi propio mérito, ¿no? No va a ser así, no va a ser no van a llamar a María bendita, la van a llamar porque está portando al Hijo de Dios en su vientre. Y la llamarán así, y es a causa de Dios, a causa del milagro que hizo por medio del Espíritu Santo. Pero no es yo en mi mérito me van a llamar bendita a mí. Es que no, es que lo está diciendo además, en su humilde sierva, en su humilde sierva. Es que María lo que demuestra en todo momento es esa humildad, y en el papel en el que le sitúa la Iglesia Católica, porque es un papel soberbio, a través de mi inmaculado concepción, yo ruego, intercedo por vosotros ante Cristo, ante mi Hijo Cristo, eso es lo que dicen en sus mensajes, en sus historias, pero no corresponde no se corresponde con la actitud humilde de María, donde ella sabe que el Salvador es su Hijo. No, ella no intercede para nada, en ningún momento nos da esa información. Y dice, bueno, pues ahí está, ¿no? La humildad de su sierva. En este caso, referencias también a 1 Samuel 1:11, Salmos 138:6 y luego Lucas 11:27. Pero bueno, de lo que es el Antiguo Testamento, esas dos referencias cruzadas, ¿no? Punto 2, ha hecho grandes cosas, versículo 49, y nos dice, pues el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Grandes cosas por ella, porque ella, al ser la persona que va a dar a luz al Salvador de Israel, bueno, pues le ha concedido algo que probablemente cualquier persona de esa tierra, incluso del mundo entero, hubiera deseado para sí misma, ¿no? De tener el privilegio de hacer. Entonces ella, igual que todos las generaciones anteriores estaban esperando constantemente al Mesías, ella sabía que en vida iba a ver el cumplimiento de muchas profecías, las cuales conocía. Entonces eso le anima a ella a decir que el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí, porque uno, la instruyó también en la palabra, y dos, le permite en vida contemplar cómo esa profecía anunciada durante muchísimos años atrás se iba a cumplir en ella, ¿no? En ella una parte, y en su Hijo, en Cristo, pues bueno, la inmensa mayoría de lo profético, ¿no? Respecto a él. Hay cosas que todavía no se han cumplido y se tendrán que cumplir, pero todo lo que estaba anunciado, así fue. Vale, entonces, hace grandes cosas, ¿no? Porque María entiende además eso, que es una salvación, así de hecho se la anuncia el ángel, es una salvación para el mundo entero. O sea, era muy grande, ¿no? Lo que le estaba pasando a ella. Entonces,
punto 3 nos dice, hizo proezas con su brazo, versículo 51. Entonces vamos a leer el 50 para seguir el orden de la propia canción de alabanza, y dice, versículo 50, Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Y versículo 51, su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, dispersó a los orgullosos y a los altaneros. Y en este caso se refiere tanto a las personas que abierta y públicamente son enemigas de Dios, o sea que lo blasfeman, lo rechazan, reniegan de él, como a personas del propio pueblo de Israel, o ahora ya del mundo de los gentiles, donde aunque aquí nos habla en pasado, dispersó a los orgullosos y a los altaneros. Entonces lo vamos a enfocar en el sentido histórico, exclusivamente por ceñirnos a la literalidad de lo que dice María. También al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se ha desviado del camino de Dios, de las órdenes, de la palabra, pues Dios ha habido muchos momentos donde los ha dispersado. Bueno, Dios los ha dispersado, ¿no? Los dispersó cuando los llevó a Babilonia, los dispersó en muchos momentos, ¿no? Y precisamente por eso, por la desobediencia, ya no solo por el rechazo a Dios, sino porque la propia desobediencia demuestra que en el corazón de las personas hay orgullo y altanería, ¿no? Así nos lo dice. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros, porque además Dios en ese caso, una vez que los dispersa y los lleva fuera de su tierra, los separa de sus núcleos familiares y los hace sentirse pobres y débiles, ¿no? Y es ahí donde Dios verdaderamente muestra más misericordia y muestra su poder en la debilidad, ¿no? En medio de la debilidad. Vale. Así nos lo dice versículo 51, el punto 4. Bueno, chicos, he hecho un segundito un parón porque en la zona donde me había puesto estoy justo detrás de un árbol y una roca que me está sirviendo de trípode, y ya el sol no llegaba, y igual ya las últimas partes estaba demasiado oscuro. Entonces, bueno, he cambiado la ubicación. Quizá no salga toda la cara, bueno, pero eso es lo de menos. Vamos a seguir con el tema. Aquí por lo menos seguimos teniendo algo más de luz. Así que, vale, nos habíamos quedado en el punto... vale, en el punto 4, esparció a los soberbios. Y bueno, estábamos diciendo eso, ¿no? Como a lo largo de la historia, finalmente, Dios cuando el pueblo no ha sido obediente, los ha dispersado, y no solo el tema de los soberbios es precisamente para la gente que rechaza a Dios, sino para la gente que se aparta de él, ¿no? Entonces, esa también es una actitud soberbia. Cuando tú conoces la palabra de Dios, y renuncias a ella por interés, para no complicarte quizá, es una actitud soberbia y orgullosa para con Dios. Vale, entonces, punto 5, exaltó a los humildes, versículo 52, y nos dice, a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Es una constante también en la obra de Dios, en la historia que nos ha relatado a través de su palabra, como por ejemplo eso sucedió con Saúl, ¿no? Al que el pueblo finalmente por insistencia, Dios le dijo a Samuel que eligiera un rey, y fue el propio Saúl, pero el propio Saúl, aunque al principio sí, él se enorgulleció demasiado de sí mismo, fue soberbio ante Dios, y de hecho traicionó, ¿no?, a la fidelidad de David, y estuvo constantemente persiguiéndolo para asesinarlo. Igual que Dios le dio el reinado, llegó un momento donde Dios lo sentenció. Antes de abandonar el trono, el propio Samuel le dijo que ya no era rey legítimamente, a los ojos de Dios ya no lo era. Entonces Dios finalmente pone y quita reyes, ¿no? Y así lo dice. Y eso ha sido también, pues bueno, con todos los imperios que finalmente se levantaron contra la tierra de Israel: Egipto, Asiria, Babilonia,
Grecia, Roma, todo eran imperios que en su época parecían invencibles, parecía que siempre iban a estar ahí, y Dios los utilizó para su propio fin, ¿no? Para dar cumplimiento a su palabra, a su profecía, y finalmente eso, pues por ejemplo el imperio romano, que aunque simbólicamente todavía está, obviamente no el imperio como tal, pero hay vestigios ahí, ¿no? De Roma. En Roma está la gran ramera, pero los utiliza a Dios a conveniencia, y así nos dice: a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Volviendo al tema de Saúl, por ejemplo, es así. David era finalmente un pastor, y en muchos casos Dios elige personas que, incluso en el otro vídeo se trató, que utiliza siendo personas humildes, siendo personas que a lo mejor no tienen como un peso, una trascendencia de cara al mundo, pero que Dios utiliza de manera muy poderosa, ¿no? Para cambiar el mundo, precisamente. El propio Cristo, siendo rey, nació en un pesebre, no se rodeó de nada material, y sin embargo él cambió la historia, ¿no? Lo cambió todo, incluso dividió la historia, y sigue siendo el personaje, ahí hasta el fin del mundo será así, el personaje con más trascendencia en esta tierra, a pesar de que en su tiempo pues la gente lo despreciaba, ¿no? El hijo del carpintero, pues bueno, hablaban así estos fariseos, que tenían siempre el problema de que conocían mucho las escrituras, pero aparte de que es como que lo tenían procesado en lo mental, ellos hicieron también eso, sus propias interpretaciones, llevándolo más también a que el tema de las obras. Entonces por eso la fe en él, en Cristo, no estaba, porque ellos seguían considerando que además no es que Dios dijera en un momento dado: no, haced buenas obras porque así os vais a salvar. Siempre quedó claro que no fue así. Incluso con Abraham vivió lo que vivió porque tuvo fe y agradó a Dios, pero fue claramente dicho por él, por Dios, que fue la fe, ¿no? Y las obras, la ley en sí nos enseña el pecado, nos enseña la imposibilidad de que ningún humano sea perfecto ante Dios, salvo Cristo. Entonces, pues bueno, precisamente, incluso príncipes, bueno, aquí lo podemos llevar más al tema político, pero príncipes, o si lo llevamos a utilizarlo como un término simbólico, príncipes también lo podemos enfocar a personas de poder en determinados ámbitos o sectores de esta sociedad, religiosos, cosas así. Dios concede la revelación a quien de corazón humilde se acerca a su palabra. Entonces, aunque no tenga estudios la persona, aunque no... Así Pablo nos lo dice: mirad que entre vosotros no hay sabios ni gente de posiciones muy importantes, o sea, porque Dios elige precisamente a las personas que a lo mejor la influencia del mundo no les ha hecho llegar a pensar o a creerse en sí mismos que son demasiado importantes, ¿no? Esa humildad, vale. Entonces vemos que en esta canción la humildad, en este canto de María, la humildad es súper importante, cosa que se contradice con toda la doctrina católica, donde ella se pone como la importante, ¿no? El diablo se pone como la importante bajo María. Vale. Punto 6 nos dice: a los hambrientos colmó de bienes, el versículo 53, y nos dice: al hambriento llenó de cosas buenas, y a los ricos despidió con las manos vacías. Y esto igualmente es algo repetitivo, o sea, al hambriento siempre lo colma de bienes, y ya no solo lo vamos a llevar al hambriento terrenal, sino al hambriento espiritual. Tú puedes estar en un camino de buscar a Dios y equivocarte, a lo mejor, irte por filosofías, incluso por falsas religiones, pero si tu actitud y tu voluntad es sincera de encontrarte con Él, de reconocer y de percibir al verdadero creador de todo el universo, finalmente Él te va a llevar porque tú tienes hambre, tienes sed en tu espíritu de la verdad, y Él, por misericordia, te lo va a conceder, siempre. Entonces al hambriento
llenó de cosas buenas, y a los ricos despidió con las manos vacías. Es un poco, o sea, es una constante también que se nos dice siempre en la palabra de Dios. Es más fácil que pase un camello por el agujero de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, porque nos ciegan. El materialismo nos ciega y nos corta la percepción de lo espiritual. Entonces, los despides con las manos vacías porque incluso en lo terrenal y esto puede ser en cierto modo como una manera de Dios amonestar, si es una persona que tiene que entrar al camino de Dios y esa persona es muy avariciosa, muy materialista, Dios probablemente llegue un momento, si es una persona que tiene el destino de entrar al reino de Dios, va a llegar un momento donde va a perder en vida todas esas riquezas, ¿no? Para una vez que se desprenda de eso, entienda que las respuestas y la riqueza está en el mundo espiritual, ¿no? Vale. Y bueno, llevándolo precisamente a lo terrenal es eso. Porque de hecho el rico, por mucho que recibe, por mucho que acumula, por mucho que tiene, al final se siente vacío. Incluso muchas veces, aun teniendo mucho, siente que no tiene, que lo que tiene no es suficiente por ese ansia. Sin embargo, al pobre muchas veces, o a la persona que no tiene ese materialismo tan excesivo, con poquito que recibe, esa persona está plena, ¿no? Se siente dichosa porque ya tiene lo necesario. Entonces también aprendemos como a valorar más las cosas, a darle una importancia justa a lo terrenal, ¿no? y a conseguir esa felicidad a través de las poquitas cosas que uno puede llegar a necesitar. Vale. Punto 7. Socorrió a Israel en el versículo 54 y nos dice: ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso. Porque una constante aquí, además, si lo llevamos un poco al tema del embarazo en sí, que es como el contexto en lo que nos están hablando aquí, tenemos que tener en cuenta que Dios, para eliminar el posible concepto de esto ha sucedido por casualidad, esto ha sido un golpe de suerte, esto ha sido azar, muchas veces repite patrones. Y en cuanto a la descendencia de Israel, que en muchos momentos parecía que se iba a ver comprometida porque las mujeres de las personas que han dado inicio a pues, tanto la mujer de Abraham, Sara, como Raquel, y de Jacob, no recuerdo, Rebeca, no sé si era, bueno, todas las mujeres sufrían esterilidad. Entonces en principio la descendencia no iba a continuar. Sin embargo, Dios, a través de un acto sobrenatural, concede que esas personas en edad muy avanzada puedan llegar a tener hijos, y eso provoca que la descendencia finalmente se cumpla, ¿no? Y las promesas que hizo al pueblo de Israel, porque de esos linajes iniciales, si esas personas no hubieran podido procrear, pues ni siquiera María estaría ahí, ¿no? Entonces ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, porque, bueno, incluso a Israel le ayudó incluso en sus últimos años, cuando sus hermanos, vendiendo a José a Egipto, que en principio era una mala acción por parte de los hermanos, provocó que después Israel, en esos años de hambruna que afectaron a toda esa zona, por la gestión, la sabiduría que le dio a José, eso provocó que finalmente los hermanos, la familia del propio José, el padre, Israel, tuviera la posibilidad de tener alimento durante esos 7 años de hambruna que se les había profetizado, ¿no? Iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Y José, de hecho, alcanzó una posición muy importante, ¿no? Era el segundo dirigente, por así decirlo, por detrás del faraón, y eso es para ver cómo Dios incluso a su gente bajo condiciones adversas los utiliza para su propio fin. O sea, una acción que se podría ver como, pues, vaya hermanos, ¿no? Que lo venden ahí a Egipto, pero es que había un propósito en el plan de Dios, que finalmente José pudiera cuidar a todo el país, ¿no? Y incluso a su familia en esos tiempos de crisis, en esos 7 años. Vale.
Y dice, versículo 54 hemos leído, socorrer a él, y vamos a ir al último punto, que es María exalta la misericordia y la gracia de Dios, en el versículo 50. Aunque vamos a acabar de leer el 55 para concluir también esa idea de ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso. Dice, versículo 55, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Él prometió que había hecho un pacto y que se iba a cumplir, que tendría una descendencia como las arenas del mar, como las estrellas, si las pudiera contar, ¿no? Tan numerosa como eso. Entonces, ahí está haciendo agradeciendo, ¿no? Y cómo Dios es siempre fiel, siempre. Lo ha sido desde el principio y lo será hasta el fin y por toda la eternidad. Entonces, último punto, María exaltó la misericordia y la gracia de Dios. En el versículo 50, vale, en los últimos puntos no he dicho las referencias de otros versículos cruzados, pero bueno, si no, al final lo digo, pero o no lo sé. Bueno, María exalta la misericordia y la gracia de Dios, versículo 50, y nos dice, Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Es importante, ¿no? Es el amor a Dios, en el temor a Dios, por el poder de Dios. Entonces, Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Y en este caso se nos habla también así en Génesis 17:7, en Éxodo 26, 34, 6, 7, del 6 al 7, y en Salmos 103, 17 y 18. Entonces, así nos habla, ¿no? Como los que han temido y los que han amado a Dios de generación en generación, o sea, nos recorre toda la historia de la humanidad, los que le temieron, los que le temen y los que le temerán. Y cómo Dios finalmente se muestra misericordioso con todos ellos. Es una realidad. Es la mano de Dios finalmente en la vida de la persona, del creyente, la evidencia de su presencia, lo que hace que la fe no sea un concepto, un pensamiento simplemente, sino que sea algo palpable a través de muchos pequeños detalles que en las vidas llegan y que llegan a interconectarlo todo con la fuente creadora, ¿no? En eso consiste la fe. Y bueno, pues es que finalmente es eso. Si tenemos un cierto interés en tener una vida eterna, no nos queda más opción que buscar a Dios, no nos queda otra, porque bueno, habrá una vida eterna para los justos en la segunda resurrección, pero no, y no es por insistir en lo mismo, lo importante es estar también o no estar con Cristo 1000 años, ¿no? Vale, bueno, yo creo que este vídeo es importante en cuanto a exponer a María, uno, por el conocimiento que tenía de las Escrituras. María conocía las Escrituras. Entonces, simplemente si queréis honrar a María, católicos, si queréis seguir por ahí, estudiad las Escrituras. María os va a enseñar mucho más de lo que vosotros creéis que sabéis de esto. Entonces, María conocía las Escrituras y María fue bendecida por Dios precisamente por el amor que le tenía. Si queremos entrar en la bendición de Dios, y no es algo que es que realmente me guste mucho decir, la bendición, porque es como la bendición, pero sí, si queremos entrar en la bendición de Dios, tenemos que acceder a su verdad y a su palabra. Así que nada, chicos, no voy a poder grabar otro vídeo porque ya no hay apenas luz, así que nada, es probable que del tema María finalmente se haga alguna presentación en concreto y lo tratemos más a fondo, porque es un tema que me interesa. Y por supuesto, que nadie se lleve al engaño de que a María no se le respeta. A María se le respeta desde la verdad de María, no desde la paranoia diabólica de esta secta del Vaticano, ¿no? Vale. Así que nada, chicos, cuidaros mucho, que Dios os bendiga, y nos vemos pronto en otro vídeo. Que Dios os bendiga.